para mí. Hola, hola, mis queridos amigos, amigas. Un gusto volver a estar aquí una vez más con ustedes, un miércoles más, agradecidos y agradecida con Dios porque Él ha sido bueno, Él ha sido maravilloso con nosotros. Yo no sé ustedes, pero de mi parte siento mucho agradecimiento porque ha sido una semana de mucha bendición. Tenemos trabajo, tenemos vida, ¿qué más podemos pedir? Tenemos salud, así que ha sido una semana muy hermosa. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar este programa, pero no olvidando primeramente decirle a nuestro Dios gracias. Así que únete conmigo y digámosle gracias, Dios Todopoderoso, por este hermoso día, por esta hermosa mañana, por todas las bendiciones, Padre, que tú nos has dado, porque entendemos, Señor, que sin ti no seríamos nada. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu fortaleza, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro diario vivir, Señor. Hemos visto tu mano bendita porque estás con nosotros y nos das esta fuerza para seguir adelante. Gracias, Señor, por cada uno de mis amigos, amigas que se están uniendo a esta programación. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú les bendiga, les fortalezca, sea supliendo sus necesidades. Tú conoces a cada uno de ellos. Yo los pongo en tus manos y que lo que vamos a hablar y a decir, Señor, sea de bendición, de edificación para cada vida. Que sea tu bendito Espíritu Santo guiando y dirigiendo mi vida. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Vamos a continuar nuestro estudio. ¿Alguien me podría decir qué estamos estudiando en esta nueva serie? ¿No? Bueno, estamos estudiando el libro de Juan, la primera carta del apóstol Juan. Y hoy vamos a terminar el primer capítulo. Ha sido muy interesante ver cada detalle que Dios plasma en su palabra, porque estos detalles nos están indicando, tienes que poner más atención. Estos detalles no están ahí por estar. Estos detalles están porque tú tienes que poner atención en lo que está pasando, en lo que estás haciendo, cómo se dirige tu vida. Así que vamos a continuar nuestra lectura donde nos quedamos la semana pasada. Recuerda que leímos 5 versículos, pero no terminamos los 5 versículos. Nos quedamos en el 8. Dice así la palabra de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Para traerte un poquito al contexto, lo que estaba pasando aquí, quiero tomar el versículo 7, que prácticamente como que lo resume. Dices, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ok. Vámonos por partes. Primeramente recordemos lo que estaba pasando en este momento de la historia. Sí, se estaban levantando falsos maestros, falsas doctrinas, diciendo que sí, Jesús era Dios, pero que por como había sido Dios, Él pudo haber cumplido la ley, porque era imposible que nadie pecara, y luego estaban maquillando el pecado, diciendo, no, pues nosotros no tenemos la culpa del pecado, porque pues es nuestra naturaleza, en nosotros está el bien y el mal, y justificando ahí como que el pecado. Hablamos un poquito de esto la semana pasada y la antepasada. Yo te invito, no voy a hacer la invitación hasta el final para no interrumpirme. Y estos cristianos estaban hablando, yo estoy en la luz, yo estoy en la verdad, yo estoy en Jesucristo, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, pero estaban practicando el pecado, justificándose. Entonces aquí el apóstol les viene a decir, si tú andas en la luz,
como Dios está en la luz, porque Él es luz, hablando de santidad, tú andas en la luz, porque Dios es santidad, tú andas en santidad, eso es lo que tú estás diciendo, pero estás practicando el pecado, entonces no te confundas, te estás engañando, no es así. Y luego les aclara, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y aquí quiero empezar ya de lleno. ¿Por qué era como que les hacía como que tiene que ver lo que me estás diciendo con decirme que ahora la sangre de Cristo me limpia de todo pecado? ¿Qué onda? Bueno, vamos a recordar que estos creyentes, la mayoría de ellos o algunos de ellos eran judíos, cristianos, judíos que ahora creían en Jesucristo, por eso eran llamados cristianos, porque ahora creían en la fe salvadora, en el sacrificio de Jesús, pero con estas filosofías ellos estaban como que confundiendo. Y esta confusión era porque no sabían en quién realmente habían creído. Que yo les decía y les hacía nota aquí. Es importante saber en quién y por qué hemos creído, en quién creemos, para que no vengan estas falsas doctrinas y nos confundan. Bueno, los judíos estaban muy relacionados con lo que era el sacrificio. En el Antiguo Testamento, esta era parte de su ley, que se hacía un sacrificio de un animal y esa sangre de ese animalito cubría el pecado de estas personas por un año. Pero para eso tenía que venir un sacerdote y por medio de él hacer el sacrificio, hacer el rito y quedar ellos limpios de todo pecado. Entonces aquí como que tal vez lo habían olvidado, no nos da mucha luz o mucha información de qué era lo que realmente ellos estaban pensando, pero por lo que les dice, tal vez ellos ya estaban queriendo volver a sus ritos antiguos. Y viene aquí el apóstol Juan y les recuerden, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El sacrificio vicario de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Él ya sustituyó, Él fue el sustituto para que nosotros no tuviéramos que pasar por ese sacrificio. Él fue ese cordero inmolado. Él fue el sacrificio perfecto. Atención, ya no es por obras, ya no tenemos que hacer nada para ganar la salvación, ya no tenemos que hacer nada para lograr ser salvos. Ya Jesucristo fue ese sacrificio vicario de Él, sustituyó ese corderito y nos sustituye a nosotros, porque ahora ya nosotros no tenemos que pagar nada. El único requisito es creer en el Señor Jesucristo, como dice la Escritura. Entonces, Juan les hace aquí como que un recordatorio de lo que se supone que ya sabían, pero tal parece que lo habían olvidado. Mi amigo, mi amiga que me escuchas, yo te pregunto, ¿has olvidado ya lo que Jesucristo hizo por ti ahí en ese madero? Su sangre derramada, ese sacrificio perfecto. ¿Quieres tener una luz de qué fue exactamente? Yo te animo a leer el libro de Isaías, capítulo 53, si no me equivoco. Y no me quiero equivocar en esto porque esto es muy serio lo que te estoy diciendo, así que vamos a comprobarlo. Sí, 53, Isaías 53. Porque no tengo mucho tiempo para explicar muchas cosas. Entonces ellos como que, ok, está bien. Jesucristo, como diciéndoles, no tienes que ir a otro lado. Ven a Cristo, ven a Cristo. Todo el Evangelio nos habla, ven a Cristo. Toda la Escritura del Nuevo Testamento, ven a Cristo. Toda la Escritura del Antiguo Testamento, ven a Cristo. Porque solo en Jesucristo hay salvación. Y Juan les recalca esto. Pero les dice, es necesario andar en la luz. Si andamos en la luz, tenemos comunión. Si tenemos comunión con el Padre, con Jesucristo, su Hijo, su sangre nos limpia de todo pecado. Tú dices que sí, pero tus acciones me enseñan otra cosa. Entonces, no nos engañemos. Y luego en el verso 8,
Aquí entramos de lleno a nuestro tema. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Estos falsos maestros que surgieron en aquella época estaban enseñando que era imposible no pecar. Ahora, tal vez esto hablé un poquito la semana pasada. ¿Tú me estás diciendo que entonces sí es posible no pecar? Mira, el pecado siempre va a morar en nosotros porque estamos en esta carne. Pero te aclaraba yo, es muy diferente a vivir en el pecado o en las tinieblas o vivir en la luz. Si vivimos en la luz, si tenemos comunión con el Padre, si confesamos nuestros pecados, va a ser muy difícil pecar. Porque ya no mora en nosotros esa ansiedad, esa necesidad. Va a haber una lucha constante y poco a poquito voy a ir desglosándolo. Pero estos estaban diciendo, yo no tengo la culpa de mi pecado. Está en mi carne. ¿Qué quieres que haga? Pero al final, tal vez voy a pagar, voy a tratar de portarme bien, voy a tratar de hacer las cosas buenas para ver si la libro, ¿verdad? Como queriendo justificar o comprando la salvación. Hoy día nos encontramos mucho con esto y es un peligro muy grande. Hoy día a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Estamos cayendo en una decadencia de engaño. De engaño, porque las personas están diciendo esto es bueno, pero no, eso es malo. Ejemplo, abortar es bueno. Pero quitarle que un animalito se muera o que ande desnutrido, que ande en la calle, no, hay que salvarlo, hay que pagar millones, hay que invertir para salvarle la vida a ese animalito. No estoy en contra de los animales, son la creación de Dios y no es bueno maltratarles, ¿sí? Pero ¿cómo es posible que prefieras una vida animal que una vida humana, la cual tiene cuerpo, alma y espíritu? Y el animal no. Entonces a las cosas buenas le están llamando malas y a las malas le están llamando buenas. Y se están justificando. Es que ese animalito ya nació, pero el bebé todavía no ha venido a la luz del mundo, pero ya tiene vida. Bueno, ya ese es otro asunto, ¿verdad? Pero lo que estaba pasando aquí era esto mismo. Bueno, no hay problema si pecamos. Cuando nos muéramos, tal vez en la otra vida vamos a tener la oportunidad de purgar nuestros pecados. Falsedad. Y Juan les dice, no se engañen. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Tal vez estos estaban diciendo, pues yo realmente no peco. O sea, mi carne es la que peca, pero yo no. Mi carne es la que lo hace, yo no. Y justificándose, yo no tengo la culpa, Dios así me hizo con esta naturaleza pecaminosa, entonces no es mi culpa. Se estaban engañando. Me recuerdo, o más bien cuando preparaba este estudio, me estaba recordando una anécdota con mi hija mayor, pero cuando era pequeña, yo la acostumbré a cantarle todas las noches para que ella pudiera dormir. Y todas las noches yo le cantaba, desde bebita. Y pasó 1 año, y 2 años, y 3 años, y yo le seguía cantando para dormir. En una ocasión, yo no estaba así como que de mucho humor, de esos días que estaba súper agotada del trabajo y todas mis actividades. Yo lo único que quería era dormir. Yo dije, ya la niña está grande. Entonces le dije, hija, ya váyanse a dormir, las metí a su cama y me fui a mi recámara. Y me grita la niña, ay voy, ¿qué pasó? No puedo dormir. ¿Por qué no puedes dormir? Porque necesito música. Bueno, le puse una canción, me acuerdo que tenía unas grabadoras chiquitas y bueno, está bien, te voy a poner un CD. No, yo no puedo dormir, yo necesito que tú me cantes. Y yo, hija, ya estás grande, entiende, tienes que dormir sola. Entonces, bien inocente, tenía como 3 años, 4 más o menos. Dice, mamá, yo no tengo la culpa.
Yo así nací. Yo nací que tú me tienes que cantar para dormirme. Y yo me moría de la risa ahí. Le tuve que cantar. Me dobló las manitas. Tuve que cantarle. Y ella decía, yo no tengo la culpa. Yo así nací. Ella en su inocencia pensaba que nació requiriendo escuchar la canción. Pero no era así. Ella no nació así. Yo la acostumbré a tenerle que cantar para que ella durmiera. Entonces, bueno, ya dejé de cantarle y ya, se le quitó la idea de que ella así nació. Muchas veces así a veces pensamos, es que esta naturaleza pecaminosa no me deja dejar de pecar. Yo así nací. No, así no nacimos. El pecado entró, sí, pero Dios no quería que el pecado se enseñoreara de nosotros. Nosotros le hicimos señor al pecado. Fue nuestra culpa. El apóstol Santiago en su carta, no sé si recuerdo, lo acabamos de ver hace poquito, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que combaten en nuestros miembros? O sea, está aquí en nuestro interior porque hemos hecho señor al pecado. Se ha enseñoreado de nosotros y nosotros se lo hemos permitido. No nacimos así. Nosotros le permitimos al pecado. Un pecadito, otro, otro, y se fue llenando hasta que nos esclavizó. Y entonces ahora lo que Él mande, le obedecemos. ¿Por qué? Porque le hicimos Señor. Fue nuestra culpa. No nos engañemos. El apóstol Pablo luchaba con esto y entendía esto. Quiero leerlo porque están amplios los textos y parece como que un trabalenguas, pero sé que lo vamos a poder entender con la ayuda de su Espíritu Santo. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Él estaba hablando del pecado. Yo aborrezco el pecado, pero esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley que en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo se hacía esta pregunta: ¿por qué yo peleo con esta carne, con el pecado? Ya sé. Porque le he dado permiso al pecado que se enseñorea de mí. Por eso. Pero puedo cambiar el rumbo de la historia. Y entonces puedo hacer a Jesucristo mi Señor y mi Salvador. Y el pecado que mora en mí, esas tinieblas, cuando la luz le alumbra, se van a diluir. Se van a ir. Se tienen que ir. No me puedes decir que podemos vivir en los dos bandos. No, nos estamos engañando cuando pensamos de esta manera. Y no te lo digo yo, no lo dice la Escritura. Nos estamos engañando. No podemos amar al mundo y decir que amamos a Cristo, porque dice la palabra que si amamos al mundo, nos hacemos enemigos de Dios. Entonces,
Si hubiera una justificación para esto, Dios nos daría chance y nos diría, está bien, yo te entiendo, pobrecito de ti, no te preocupes, tú échale ganas. Pero no, dice, no nos engañemos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces yo creo que estos estaban diciendo, bueno, pero pues yo no he pecado. ¿Por qué me estás hablando tú del pecado? Yo no robo, yo no mato, yo no violo, yo no... Podemos agarrar, entre comillas, aquí lo hago, pecados grandes y decir yo no los hago. ¿Por qué dices que estoy pecando? Bueno, porque hemos pecado, porque somos pecadores. Recordemos que el pecado entró por un hombre. Cuando Adán y Eva pecó, nosotros también pecamos. Ya está en nuestra naturaleza por la culpa de este hombre. Pero viene Cristo a redimirnos de ese pecado, a decirnos, mira, ya no tienes que ser señor o esclavo del pecado. Yo vine a libertarte de ese pecado. Yo vine a libertarte para que ya no seas esclavo del pecado. Ahora puedes ser mi esclavo, que yo te doy luz y libertad. Él no nos esclaviza como el pecado. Él nos rescata de esa esclavitud del señor pecado y nos trae a Él y nos da libertad. Espero que me esté dando a entender lo que te quiero decir. Sabes, hoy día a mí me da tristeza por mí misma. Me recuerdo mi pasado, porque yo, a lo mejor aquí me ves la lucecita de atrás y dices, ay, tiene una aureola. No, es la luz de la lámpara. Puedo recordar mi pecado atrás y yo decía que yo andaba en la luz. Y veo mis acciones. Me voy, mi memoria se va atrás y veo mis acciones y digo, ¿no estaba en la luz? Porque mis acciones me estaban mostrando lo contrario. Pero como había hecho al Señor pecado, ya me había dejado esclavizar, no me dejaba ver el pecado que había en mí. La oscuridad no me dejaba ver lo que había en mí. En lo oscuro no puedes ver nada. Por más que te tengas de memoria dónde está la pared, dónde está la luz, es muy difícil. Tienes que ir tocando hasta que llegas donde está el apagador. Aunque tú digas, ya sabía que estaba ahí, yo sé que está aquí, pero ¿dónde? Ya lo encontré. Cuando la oscuridad está en nosotros, no podemos ver el pecado. Cuando viene Cristo, viene esa luz, me ilumina y empiezo a ver cuántas telarañas, arañas. ¿Se acuerdan la anécdota que les conté la semana pasada? Había en mí. Y entonces digo, Dios Todopoderoso, creo en tu Hijo Jesucristo que vino a limpiarme de todos mis pecados y confieso mis pecados a Él. Aquí no nos está hablando de confesar nuestro pecado a un hombre. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿De qué nos habla esto? De que vengamos a Cristo arrepentidos. Sí fallé, sí pequé. Y yo comencé a confesarle a Dios todos mis pecados. Y aún todos los días le digo, Espíritu Santo, recuérdame si hay algo ahí, como que ilumina bien mi corazón para saber si hay algo aún todavía que no ha salido. Y entonces empiezo a ver, todavía hay poquito rencor ahí, todavía hay poquita mentira, todavía hay engaño. Y Señor, te confieso mi pecado. Mira, ayer me enojé. Mira, antier grité. El otro día vino un pensamiento que le di lugar. Perdóname. ¿De qué nos habla esta actitud? ¿Te recuerdas del gran sermón que compartió Jesucristo a sus discípulos? Bienaventurados los pobres en espíritu. Cuando venimos con esta actitud, yo fallé, yo me equivoqué. Padre de los cielos, perdóname. Jesucristo, mi Salvador, límpiame de todo mi pecado.
justifícame ante el Padre. Entonces nos habla de una actitud pobre en espíritu y dice feliz, 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 porque entonces le damos oportunidad a que Él venga y como ese aceite que refresca, que cura, que sana, viene y nos da ese perdón, nos purifica, nos santifica, nos justifica, que es lo más importante. Recuerda que el pecado nos separa de Cristo, nos separa del Padre. Yo no puedo llegar al Padre y pedirle porque está mi pecado. Y Dios veíamos esto hace 2 semanas, una santidad a lo máximo. ¿Y cómo? ¿Con qué cara podríamos venir al Padre? No podemos. Pero entonces aquí viene Jesucristo y nos justifica ante el Padre. Se cuenta una historia verídica, no me sé los nombres con santo y seña, pero espero podértela relatar y sobre todo que me entiendas. Se dice que había un soldado que tenía 2 hermanos y los 3 estaban en guerra. Esto fue en tiempo de la guerra. Mueren 2 de ellos y solamente queda él. Él ya no tenía padre, solamente vivía su madre. Entonces él quería pedir su baja para poder cuidar de su mamá, que ya era una anciana. Y buscó las 1,000 maneras de poder llegar al presidente de la nación de Estados Unidos para ver si era posible que él tuviera misericordia de él y le pudiera dar su baja para él cuidar a su madre. Buscó por todos los medios y no pudo llegar al presidente. Llegó a la Casa Blanca, como pudo trató de meterse y lo sacaban y tú no puedes entrar. Es muy difícil llegar al presidente, no cualquiera llega. Y dice que este hombre se dio por vencido, salió triste y comenzó a salir me imagino tal vez por los jardines, hasta salir a la calle. Y en eso encuentra un pequeñito. Un niñito, no sé la edad, pero ya hablaba. Tal vez vamos a ponerle 8 años, ¿no? ¿Qué tiene, señor soldado? Y el soldado le contó la historia. Me pasa esto y esto y esto y no puedo llegar al presidente para ver si él tuviera misericordia de mí y me diera mi baja. Y le dice el niño, ¿quieres ir conmigo? Y lo toma de la mano y casi que sin ninguna pregunta empieza a caminar el niño con el soldado hacia la Casa Blanca. ¿Cuál fue la sorpresa de este soldado? Que pasó una guardia y la otra guardia y llegó a la puerta y logró entrar a la Casa Blanca. Y se pasó otro security y él siguió. Y el soldado decía, wow, qué impresionante. Cuando llegó a la oficina del presidente, toca la puerta, abre la puerta, el presidente lo ve y le dice, hijo, pasa, ¿qué te trae por aquí? Y el niño le cuenta la historia del soldado y el presidente le dice, claro que sí, tienes mi permiso de ir a cuidar a tu madre. Esta anécdota me llamó mucho la atención para ponerla en este ejemplo, porque el hijo pudo ir pasando esas guardias hasta llegar al Padre. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único que nos justifica, es el único que cubre nuestro pecado para que el Padre nos vea. Y entonces cuando nosotros vamos a Él en oración, tenemos comunión con Él porque Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hay otra manera de llegar al Padre, sino a través de Jesucristo. Y es de la manera que podemos tener comunión con el Padre, y es de la manera que podemos andar en la luz, y es de la manera que podemos no andar en el pecado. Una cosa es no andar en el pecado y otra cosa es decir yo no tengo pecado. Yo tengo pecado. Porque si digo que no tengo pecado, mira lo que pasa. Mira el gran error que yo cometería si yo digo que no tengo pecado. Si yo digo que no tengo pecado, hago mentiroso a Dios. Y su palabra no está en mí. Qué tremendo es esto. Si yo digo, yo hoy no pequé. Pero es muy diferente a decir, yo no ando en el pecado.
Te di un ejemplo de esto la semana pasada. Yo no ando en el pecado porque la luz está en mí. Pero sí el pecado está en mí. Pero Él no se enseñorea más de mí. Él ya no es mi amo. Ahora mi amo es Jesucristo. Y cuando hay una verdadera convicción de en quién tú has creído, de quién es tu Dios, de quién es Jesucristo, creer en Jesucristo como dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura de Jesucristo? Que Él vino, murió, resucitó para darme vida nueva a mí. Cuando yo entiendo eso y y yo vengo a Él y tengo comunión con Él, la luz está en mí, el pecado no se enseñorea de mí y se me va a hacer un hábito vivir en santidad. No se me va a hacer algo pesado, no voy a estar diciendo, ay, que es que yo no puedo ir a pecar, ay, pero es que como tengo ganas de ir a pecar y no puedo. Y hasta tal vez estás llorando, no puedo ir a... No, cuando Cristo realmente, cuando tú tienes comunión con Él, se te va a hacer un hábito vivir en santidad. Y es tan hermoso. Hay una paz en tu interior. Viene una sanidad en tu interior como tú no tienes una idea. Pecamos, el pecado sigue aquí. Está esa lucha, pero no se enseñorea de mí. Esa es la diferencia del creyente. Si a ti te está costando decir, ay, quiero hacer este pecado, pero ay, no puedo. Ojo, pon atención. Tal vez no estás en comunión con el Padre. Tal vez te estás engañando solamente. Tal vez estás en una iglesia, pero aún el pecado se enseñorea de ti. Te estás engañando. ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué el apóstol Juan nos escribe esta carta? Hay un propósito. Y el propósito está en el capítulo 2, versículo 1. Hijitos, estas cosas os escribo aquí está el propósito, para que no pequéis. ¿Por qué Dios no quiere que pequemos? Si Él sabe que tenemos esta naturaleza pecaminosa, entonces, ¿por qué nos dice que no pequemos? Bueno, el pecado nos separa de Cristo. El pecado nos separa del Padre y Él quiere tener comunión con nosotros. Y no es algo imposible, porque si fuera así, Él no lo hubiera dicho. Pero si dice, estas cosas te escribo para que no peques, porque quiero tener comunión contigo, porque me encanta estar contigo, porque ese era el plan divino, estar en comunión contigo. Entonces, lo puedes hacer. Lo podemos lograr. Otra cosa por la cual es importante no pecar. Bueno, porque el pecado trae condenación. Y Jesucristo no vino al mundo a condenar al mundo, sino a salvar al mundo de la condenación. Ya había una condenación. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos fuera, ya estamos como que nacemos con un sello de condenación. Pero viene Cristo, nos da libre albedrío, nos dio una mente para poder analizar, pensar. A Él le gusta esto. Dice que hay una condenación ya en mí, pero que si vengo a Cristo, su sangre preciosa me limpia de todo pecado. Si yo confieso mi pecado y me arrepiento, que es arrepentimiento, cambio el rumbo de mi vida. Yo iba rumbo a la condenación haciendo el pecado, me arrepiento, regreso y me voy a la luz que es Cristo. Eso es arrepentimiento. Su sangre. Él es fiel y justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Difícil? Le voy a dar la palabra tal vez. Pero yo he experimentado cosas diferentes cuando venimos realmente a Cristo. Cuando yo entiendo en quién he creído. ¿Qué hizo por mí Jesucristo? ¿Qué era el propósito? Que yo no fuera la condenación. ¿Qué Dios tan grande?
que olvida la maldad de su pueblo cuando venimos a Él arrepentidos, confesando nuestro pecado. Ese es el Dios que yo te predico. Ese es el Dios que te hablo. Y si creyeres en Jesucristo, como dice la Escritura, serás salvo. ¿Qué dice la Escritura de Él? Que Él es el único medio para mi salvación. Que Él es el único camino, que Él es la única verdad y que Él es la vida. Y si Él es la verdad, yo tengo que ir a Él porque Él es la verdad. ¿Dónde encuentro su verdad? En este libro que creo que todos podemos tener un libro en casa. La Biblia. Esta es la verdad. ¿Cómo vengo a la verdad? Creer en Jesucristo. Creo la verdad. Comienzo a escudriñar su palabra y entonces la Biblia es una lámpara que alumbra mi camino y me comienza a enseñar cómo debo dirigirme, cómo debo caminar. Cuando yo entiendo, Cristo hizo algo maravilloso por mí, yo quiero agradarlo y no me va a dar trabajo. Se me va a hacer un hábito vivir en santidad, porque sin santidad, mi amigo, mi amiga, nadie va a poder ver al Señor. Es necesario. Estas cosas os escribo para que no pequemos. Pero ¿y si pecamos? Bueno, la semana que entra te voy a contar qué va a pasar si pecamos. ¿Ok? Así que estate muy al pendiente porque hay una respuesta muy buena. Hay una solución muy buena. Lo vamos a dejar aquí por cuestión del tiempo. Si Dios nos permite, vamos a descubrir qué va a pasar si pecamos. Mi amigo, mi amiga, deseo haber sido de bendición para tu vida. Gracias por haber escuchado esta reflexión en la palabra de Dios. Te invito para que nos sigas en Facebook, Un Nuevo Comienzo, y en nuestro canal en YouTube, que te suscribas para que te lleguen las notificaciones de este video a los sábados a partir de las 9 de la mañana ya te va a llegar la notificación. Que la gracia y la paz de nuestro Dios sea sobre ti y sobre los tuyos. Ánimo, sí se puede vivir sin andar en el pecado. Bendiciones, mis amigos. Hasta la próxima.